¿Qué hecho crucial de la Segunda Guerra Mundial muy pocos conocen? Josephine Baker fue espía aliada, francesa. Tuvo un gran renombre en Berlín en los años 20 y era invitada a presentarse para los nazis. Ella traficaba información escrita con tinta invisible en sus partituras. Accedía a lugares a los que nadie más podía entrar, era tanto idolatrada como completamente menospreciada al mismo tiempo. Tenía la excusa perfecta para viajar por todas partes, ya fuera por sus actuaciones o por motivos de salud. Era invitada a todas las fiestas como una celebridad novedosa y la gente decía cosas a su alrededor como si ella no estuviera presente, ya que era negra y mujer. Fue galardonada con un montón de medallas francesas por su trabajo. Alan Turing y su equipo descifraron la máquina de cifrado nazi Enigma. Se estimó que esto salvó 14 millones de vidas y acortó la guerra en 2 años. Sin embargo, debido a las leyes discriminatorias de Gran Bretaña contra la homosexualidad en ese tiempo y al hecho de que Turing se identificaba como homosexual, fue procesado y obligado a someterse a una castración química. Turing sucumbió a la depresión y finalmente se quitó la vida. Fue en 2013, casi 60 años después de la muerte de Turing, que recibió un indulto. Todos deberían conocer a Joe Medicine Crow. Joe Medicine Crow se unió al ejército de Estados Unidos en 1943. Se convirtió en explorador de la 103ª División de Infantería y luchó en la Segunda Guerra Mundial. Siempre que iba a la batalla, llevaba su pintura de guerra, 2 franjas rojas en sus brazos, debajo de su uniforme y una sagrada pluma de águila pintada de amarillo, proporcionada por un chamán de Sundance, debajo de su casco. Medicine Crow completó las 4 tareas requeridas para convertirse en un jefe de guerra: tocar a un enemigo sin matarlo, contar coup, tomar el arma de un enemigo, liderar un grupo de guerra exitoso y robar un caballo a un enemigo. Tocó a un soldado enemigo vivo y lo desarmó después de girar una esquina y encontrarse cara a cara con un joven soldado alemán. La colisión hizo que el arma del alemán cayera al suelo. El señor Crow bajó su propia arma y los dos pelearon cuerpo a cuerpo. Al final, el señor Crow superó al alemán, agarrándolo del cuello y ahogándolo. Iba a matar al soldado alemán en el acto cuando el hombre gritó: «¡Mamá!». Entonces, el señor Crow lo soltó. También lideró un grupo de guerra exitoso y robó 50 caballos pertenecientes a la SS nazi de un campamento alemán, cantando una canción tradicional de honor Crow mientras se alejaba montando. Medicine Crow es el último miembro de la tribu Crow en convertirse en un jefe de guerra. Muchas de las tiendas en Ámsterdam tenían anexos como el que la familia Frank utilizó para ocultarse. Después de que la familia Frank fue encontrada, los nazis revisaron sistemáticamente todas las tiendas y allanaron todos los anexos. Así fue como encontraron a mi opa. Los nazis cargaron a todos los que encontraron ocultos en los anexos de Ámsterdam en la parte trasera de camiones, y los llevaron fuera de los límites de la ciudad. Allí, les dijeron a todos que se bajaran y aliviaran en una zanja, antes de completar su viaje, pero cuando todos tenían la espalda vuelta, los nazis avanzaron y los dispararon a todos. Mi opa fue una de las pocas personas que sobrevivió. Fue encontrado por la resistencia holandesa y lo llevaron de regreso al lugar donde se estaban ocultando. Después de que lo cuidaron para recuperarse, tenía un agujero del tamaño de un puño donde había estado su riñón izquierdo. Opa trabajó con la resistencia durante el resto de la guerra, falsificando documentos y pasaportes. No descubrimos hasta hace poco que una de las principales cosas que hizo fue pintar las estrellas de David que habían sido estampadas en las fotos de identificación de las personas. Después de que terminó la guerra, a Opa se le concedió libre paso al país de su elección, y ese fue Australia. Desafortunadamente, falleció cuando mi papá era muy joven. A pesar de años y años de intentos, apenas reconectamos con ese lado de la familia hace 3 años aproximadamente. Chiune Sugihara fue un diplomático japonés que trabajó en Lituania durante la Segunda Guerra Mundial. Ir en contra de las órdenes del gobierno, firmó visas de salida para miles de judíos polacos y lituanos que, de otro modo, habrían enfrentado a los nazis. Era peligroso viajar sin una visa y casi imposible conseguir una en cualquier parte, por lo que, sin él, miles más de personas habrían muerto. Otro dato curioso.
La canción Chance de Sabatage trata sobre esta historia, tocando el tema de cómo él vio esta enorme fila de personas afuera de su embajada y tomó la decisión de hacer lo correcto, salvando a estas personas del diablo, Hitler. La canción es una obra maestra muy interesante. Hubo un regimiento de paracaidistas completamente negro, el 555, Triple Nickel, que en lugar de ser enviados a los teatros del Pacífico o europeo, fueron enviados a la costa oeste para hacer frente a bombas incendiarias en forma de globos que los japoneses lanzaban para provocar grandes incendios forestales en el Pacífico noroeste y aterrorizar a la población. El regimiento intercambió su rol de combate por el de Smoke Jumpers, lanzándose en paracaídas en 15 incendios forestales en áreas de difícil acceso para apagarlos. También lucharon contra incendios desde el suelo en 13 misiones adicionales. Las bombas japonesas dependían de la corriente en chorro para llevarlas a América del Norte, y aunque una bomba logró matar a 6 personas en 1945, se abandonó debido a que las bajas probabilidades de que un objetivo fuera alcanzado y notado no justificaban la cantidad de recursos necesarios para fabricarlas. Una bomba también logró derribar líneas eléctricas que alimentaban la instalación de producción del proyecto Manhattan en Washington, lo que retrasó la restauración de los reactores nucleares de producción de plutonio 3 días. El plutonio fue utilizado más tarde en ambas bombas atómicas. Hemingway estaba descontento porque su tercera esposa, la corresponsal de guerra Martha Gellhorn, quería hacer su trabajo, así que movió hilos para que le revocaran su credencial de prensa. Ella se las arregló para embarcarse en un barco de apoyo médico la noche antes de la invasión de Normandía y se escondió a bordo. Una vez asegurada la playa, todo el personal fue reclutado, por lo que ella fue la primera periodista en las playas de Normandía, asistiendo al cuerpo médico, mientras que el resto del grupo de prensa se mantuvo en alta mar hasta que se les autorizó a desembarcar. El héroe de guerra canadiense, el CPLLE con acento agudo o Major, perdió un ojo y capturó solo 93 soldados alemanes durante la batalla del Escalda. Al llegar a las afueras de Zwolle, una ciudad ubicada a 40 kilómetros al norte de Apeldoorn, LE con acento agudo se ofreció, junto con su amigo el cabo Willy Arsenault, para realizar una misión de reconocimiento, durante la cual Arsenault fue abatido por fuego alemán. Lleno de duelo y enfurecido, LE con acento agudo lanzó un ataque propio contra la aldea ocupada por los nazis. Armado con una metralleta y granadas, su avance fue tan poderoso que los alemanes pensaron que estaban siendo atacados por el ejército canadiense y huyeron de la ciudad. Para finales de la mañana, Zwolle fue liberada. Un matemático y criptólogo polaco poco conocido, Marian Rejewski, inventó un proceso para descifrar las transmisiones alemanas de Enigma en 1932. Rejewski compartió estas técnicas y, lo más crítico, su comprensión del cableado de la máquina Enigma con la inteligencia británica y francesa justo antes de que Polonia cayera ante el ejército alemán en 1939. Rejewski escapó de Polonia en 1939 y continuó su trabajo mientras estaba en fuga en la Francia de Vichy, España y finalmente en el Reino Unido. Es una historia increíble. Alan Turing utilizó la investigación de Rejewski como base de su trabajo, famoso por el juego de imitación. Los criptólogos modernos han señalado que el trabajo de Rejewski recortó fácilmente 4 años de los esfuerzos aliados para descifrar Enigma. Rejewski sobrevivió a la guerra y llevó una vida cómoda en la oscuridad después del conflicto. Sus contribuciones al esfuerzo bélico solo se hicieron de conocimiento público en los años 80. Rejewski finalmente ganó algo de reconocimiento en los últimos 20 años y fue honrado póstumamente en Polonia numerosas veces en años recientes. Aún así, como resultado de la naturaleza secreta de su trabajo y el desdén aliado hacia los polacos, pocos conocen quién fue Rejewski durante la guerra y pocos lo conocen hoy. Yo argumentaría que probablemente fue uno de los mayores contribuyentes individuales para terminar la guerra más rápidamente. Debería ser famoso y celebrado. El hundimiento del MV Gustloff el 31 de enero de 1945. Era un barco de pasajeros alemán que transportaba a refugiados que huían del frente oriental. Los soviéticos lo derribaron en el mar Báltico poco después de que zarpó.
El número total de muertes es desconocido debido a la gran cantidad de polizones, pero se estima que fue de al menos 9.000, lo que lo convierte en el desastre marítimo más grande de la historia conocida. No recibió mucha atención en la prensa porque para los aliados los alemanes eran el enemigo, así que ¿a quién le importaba? Y los nazis, por supuesto, no querían hablar de ello porque estaban en los últimos días de una guerra perdedora y lo último que necesitaban era otro golpe a su ya decaído ánimo. La Luftwaffe no bombardeó fuertemente la pequeña ciudad de Salisbury y su catedral, ya que esta era un útil punto de navegación para los bombarderos que se dirigían a otras áreas como la cercana Southampton. Cuando las fábricas de Spitfire en el resto del país estaban siendo bombardeadas y la producción necesitaba trasladarse, los británicos decidieron establecer una fábrica oculta, una serie de fábricas en Salisbury, utilizando edificios como garajes y el depósito de autobuses local. Mujeres de todo el país, e incluso de lugares tan lejanos como Gales, fueron traídas a la ciudad para trabajar en la fábrica que construyeron un enorme número de Spitfire Steel de 2000, o el 10%, en casi total secreto. Increíblemente, la película de Leslie Howard, The First of the Few, incluye una escena filmada en el depósito de autobuses y contiene pistas que podrían haber delatado la situación. Para quienes estén interesados, alrededor del minuto 1 hora, 37 minutos y 56 segundos hay algunos neumáticos sospechosos en el fondo detrás del Spitfire en construcción. La primera búsqueda en YouTube para ver la película completa la tiene en aproximadamente 1:34 de la madrugada y toda la escena es el montaje de un Spitfire siendo ensamblado. Todo el asunto de las fábricas ocultas fue en gran medida olvidado debido a su secreto, hasta que se hizo un documental en 2015. También ignoren mi nombre de usuario para esto, está destinado a ser un recordatorio de la incertidumbre general en la mayoría de las áreas del conocimiento. Un hombre que no estaba con ninguna de las naciones principales se convirtió en espía para Alemania y les proporcionó títulos de periódicos que importaba del Reino Unido. Cuando algunos estadounidenses se detuvieron en su país, se acercó a ellos y les contó lo que hacía, y ellos quedaron impactados, así que informaron a MI6, o a la agencia de inteligencia británica que sea, y le consiguieron un trabajo allí. Luego de la muerte de un hombre que nunca existió, y de que Alemania enviara dinero a su familia inexistente, lo enviaron, mientras presumiblemente estaba basado en un edificio del gobierno, con todos sus códigos, así como una máquina Enigma para que pudieran obtener información actualizada. También le otorgaron la Cruz de Hierro y más tarde recibiría el equivalente británico, siendo la única persona en haber ganado ambos. Detuvo sus actividades cuando le pidieron que informara sobre las bombas que lanzaron, así que afirmó que estaba siendo investigado por espionaje y fue expulsado de Londres. Una vez que terminó la guerra, se fue y se ocultó por temor a que algunos alemanes quisieran vengarse. Para dar contexto, sus informes aparentemente llegaron a Hitler y fueron vistos como información crítica, aunque nada de ello era real. ¿La razón por la que hizo todo esto? Su país tuvo una guerra civil entre comunistas y nacionalistas. Él odiaba a los comunistas, pero vivía en su lado, así que se unió al ejército y durante su primera batalla desertó hacia los nacionalistas, quienes lo encarcelaron durante la guerra. Al finalizarla, regresó para descubrir que su granja había sido tomada por el gobierno para usarla como fábrica de suministros de guerra, así que terminó con un odio hacia ambos, comunistas y nacionalistas. Luego, cuando estalló la guerra años después, vio que un lado era el Partido Nacional Socialista de Alemania, así que decidió convertirse en espía, pero Gran Bretaña no lo quería, porque era un extraño que había entrado en su embajada queriendo ser espía. Gordon Hirabayashi, nacido en Seattle, recibió la orden de presentarse en un campo de internamiento en Arizona después de que la Corte Suprema fallara en su contra. Sin embargo, los funcionarios se negaron a transportarlo, por lo que hizo autostop para llegar allí. Cuando llegó, la prisión no pudo encontrar sus documentos y sugirió que simplemente regresara a casa, pero él decidió ir a cenar y al cine para darles tiempo a encontrarlos, lo cual finalmente hicieron. El campo de prisioneros en el Monte Lemmon, en las afueras de Tucson, fue demolido en la década de 1970 y el sitio ahora se encuentra en el Bosque Nacional Coronado. Fue renombrado sitio recreativo Gordon Hirabayashi en 1999. Para llegar allí, se debe conducir por la carretera Catalina, que él y otros prisioneros ayudaron a construir. Hay mucho más en su historia.
Le fue otorgada la Medalla Presidencial de la Libertad en 2012, de manera póstuma, ya que había fallecido unos meses antes. Los hechos que conozco son un poco más personales basados en historias que me han contado. Debido a que trabajo en el cuidado de la salud, he trabajado con muchos veteranos de la Segunda Guerra Mundial en mi corta carrera. Siempre ha sido un gran honor trabajar con estos individuos y, incluso ahora, me emociona recordar sus historias, ya que la mayoría ha fallecido, pero vivieron vidas tan increíbles. Varios de estos hombres incluyen: 1. Un miembro de los aviadores de Tuskegee. 2. Un hombre que estuvo en las playas de Normandía y fue altamente condecorado. 3. Un veterano de la Segunda Guerra Mundial que vivió hasta los 101 años y superó tanto la gripe española cuando era bebé como el COVID a los 99,4. Un hombre que se infiltró y se unió a la guerra a los 17 años y sobrevivió a Pearl Harbor. 5. Un hombre que escapó de ser perseguido por alemanes. Fue llevado al granero de una mujer británica y escondido detrás de pilas de heno hasta que pudo escapar. 6. Por último, pero no menos importante, mi abuelo, que sirvió en el ejército como mecánico de campo en zonas de combate. Los soldados y sus familias enfrentaron tanto trauma, de maneras saludables y no saludables, y regresaron para vivir vidas aparentemente normales. La generación de la Segunda Guerra Mundial siempre me ha parecido tan interesante. No es que esto signifique algo para los demás, pero me parte el corazón pensarlo. Mi padre estuvo en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer hombre en desembarcar del tercer barco el día D. No estoy seguro del porcentaje exacto, pero más del 90% de los hombres en los dos primeros barcos fueron asesinados en el agua y en la playa ese día. Si alguna vez has visto Rescatando al Soldado Ryan, una de las primeras escenas representa la invasión del día D en Normandía. Me rompía el corazón pensar que mi padre tuvo que atravesar el agua llena de sangre roja y sortear los cuerpos de amigos y compañeros. Mi papá era un chico de 19 años y no puedo empezar a imaginar el trauma que esto le dejó. Nunca me habló sobre lo que vio o hizo en la guerra. En los años 70, los hombres simplemente no hablaban sobre tales horrores con la mayoría de las mujeres. Especialmente no con una niña pequeña. Tenía 17 años cuando falleció de leucemia. Como no había antecedentes familiares, los doctores dijeron que probablemente fue causado por algo a lo que estuvo expuesto durante su servicio militar y muy probablemente durante la guerra misma. Pienso en la diferencia entre los jóvenes de 18 a 21 años de aquel entonces en comparación con hoy. Creo que un porcentaje muy pequeño haría lo que esos hombres hicieron de manera voluntaria. Ellos salvaron al mundo del terror del dominio comunista. Mi papá también fue herido, por un disparo, y pasó casi un año en un hospital en Francia. Mientras sanaba y se recuperaba, lo que eso significara en ese entonces, se fijó la meta de estar lo suficientemente bien y fuerte para nadar el Canal de la Mancha. Y lo logró. Si te has tomado el tiempo para leer todo esto, gracias. Marcus McDilda era un piloto estadounidense del P-51 Mustang que fue capturado por los japoneses un par de días después de Hiroshima. Lo interrogaban y torturaban preguntándole sobre la bomba atómica. No sabía nada sobre el proyecto Manhattan, pero debido a la tortura, mintió y dijo que Estados Unidos iba a lanzar 100 bombas nucleares sobre Tokio y Kioto, las únicas ciudades que conocía, en los próximos días. Incluso dio una absurda explicación sobre cómo funcionaba la bomba. Como saben, cuando los átomos se dividen, se liberan muchos positivos y negativos. Bueno, hemos tomado estos y los hemos puesto en un enorme contenedor, separándolos entre sí con un escudo de plomo. Cuando la caja es arrojada de un avión, derretimos el escudo de plomo y los positivos y negativos se unen. Cuando eso sucede, provoca un tremendo rayo y toda la atmósfera sobre una ciudad es empujada hacia atrás. Entonces, cuando la atmósfera regresa, genera un estruendo tremendo, que derriba todo lo que hay debajo. Los japoneses pensaron que habían capturado a un alto funcionario, así que lo llevaron a un científico, quien rápidamente descubrió que no tenía la más mínima idea sobre bombas nucleares. Luego fue llevado a una celda en Tokio y fue liberado 19 días después. Si se hubiera quedado en Osaka, lo habrían matado antes de que terminara la guerra. Pensó que era genial. Witold Pilecki fue un soldado polaco que se hizo ingresar intencionadamente en Auschwitz para poder informar sobre las atrocidades que allí ocurrían.
Ayudó a otras personas dentro del campo de concentración pidiendo más comida para ellos, solicitando su liberación, etc. En 1945 hizo su informe sobre Auschwitz accesible al público. Continuó trabajando para liberar a aquellos que estaban dentro de Auschwitz y murió en 1948, ejecutado. Los aliados utilizaron tanques, autos y otros objetos inflables falsos en Dover, Inglaterra, para crear lo que desde lejos, visto desde un ojo de pájaro, parecería una base militar. Los aviones alemanes que espiaban a los aliados transmitían esta información a los nazis, quienes, en consecuencia, concentraron la mayor parte de sus fuerzas directamente al otro lado del estrecho, en Calais, Francia. En realidad, los aliados se estaban preparando para invadir Normandía, y su verdadera base estaba configurada en consecuencia. De no haber sido por esto, es probable que los aliados no hubieran ganado el día D, o tal vez incluso la guerra. Creí con las personas de la Segunda Guerra Mundial. No era raro ver personas y grupos de personas con tatuajes de campo de concentración en sus antebrazos. Mi ex socio era un refugiado de Alemania. Su grupo se llamaba Los Huérfanos. Me dijo que, para él, todo era solo un juego, porque era muy joven, pero para su hermano mayor, era muy real. Salía con su grupo social y era extraño. Asistí a sus cócteles, los escuché, oí sus historias. En la superficie eran de buen corazón y graciosos. Ingeniosos y rápidos para reírse de sí mismos, pero en realidad, sus personalidades estaban desnudas, despojadas e incluso sociopáticas a veces. Hablaban a espaldas, lamentándose, enojados, infelices. Veo en línea que mi ex socio sigue vivo, en sus 90. Era verdaderamente gracioso. No expresaba los rasgos de personalidad negativos y fobias que tantos de sus amigos mostraban. Parecía agradecido de estar vivo, y por un milagro, su madre también. Pero en realidad no estaba del todo agradecido, no como un sobreviviente que vive una vida renovada. Era más bien un bloqueador, simplemente no reconocía lo que había pasado. Dijo que era suizo, no alemán. Tenía agorafobia cuando lo conocí y no salía mucho. Tomaba control obsesivo de nuestro negocio, cuidándolo como un jardín. No hablaba de la odisea de él o de su madre, aunque escuché mucho de los desvaríos impulsados por el alcohol de su hermano mayor. Era otra época, lo recuerdo cada vez que me encuentro con mi copia de La comedia humana de William Saroyan. Las personas necesitan conocer a Garbo, o su verdadero nombre, Juan Puyol García. Básicamente, los alemanes pensaban que él estaba trabajando para ellos, pero en realidad estaba trabajando para los británicos. Realizó un montón de cosas que ayudaron a los británicos, incluyendo mentir a los alemanes sobre dónde ocurriría el día D, desviando las tropas alemanas del verdadero desembarco, y los alemanes respetaban tanto a este tipo que le otorgaron una cruz de hierro. Después de que terminó su trabajo, los británicos le concedieron la Cruz Victoria. ¿Y por qué hizo todo esto? Porque simplemente no le gustaban los nazis. Dejé un montón de información. El youtuber Wendigun tiene un gran vídeo sobre el tema. ¿Te gustó el vídeo? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos vídeos que subimos todos los días.